¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran el éxito mientras otras parecen quedarse estancadas? ¿Qué diferencia a aquellos que alcanzan sus metas de los que nunca llegan a cumplirlas? La respuesta no está solo en la suerte ni en el talento, sino en algo mucho más poderoso, la psicología del éxito. Hoy vamos a explorar cómo puedes desarrollar una mentalidad ganadora basada en principios estoicos y psicológicos para transformar tu vida. El éxito no es un golpe de suerte ni una meta lejana, sino el resultado de hábitos, disciplina y mentalidad. Desde la antigüedad, los estoicos ya hablaban de cómo el dominio de la mente es la clave para lograr cualquier objetivo. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. Esta frase resume perfectamente la importancia de la mentalidad estoica en el camino al éxito. No puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes controlar tu respuesta ante los desafíos. Para entender la psicología del éxito, debemos conocer el poder de la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, psicóloga de Stanford, explica que las personas con una mentalidad fija creen que su inteligencia y habilidades son estáticas, mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento saben que pueden mejorar con esfuerzo y aprendizaje. Los estoicos ya aplicaban este concepto al entrenar su mente constantemente. Marco Aurelio, por ejemplo, veía cada obstáculo como una oportunidad de fortalecerse. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas los retos en tu vida? Otro aspecto clave de la psicología del éxito es el control emocional. No puedes permitir que las emociones negativas te dominen. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Muchas veces el miedo al fracaso nos paraliza más que el fracaso en sí mismo. Para desarrollar una mente fuerte, necesitas entrenarte en la autorregulación emocional y evitar que la ansiedad o el miedo te detengan. Un pilar fundamental del éxito es la disciplina. No basta con tener grandes sueños, hay que trabajar por ellos todos los días. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, explica que el éxito es el resultado de pequeñas acciones diarias. Los estoicos practicaban este principio con la autodisciplina extrema. Epicteto recomendaba enfocarse solo en lo que depende de ti y actuar con constancia. Otro principio clave es la visualización estoica. Mientras que muchas personas usan la visualización positiva para imaginarse logrando sus metas, los estoicos aplicaban el premeditatio malorum, que consiste en imaginar los obstáculos que podrían surgir y prepararse mentalmente para superarlos. Esto crea una resiliencia que evita la frustración y fortalece la determinación. El éxito no es solo alcanzar una meta, sino también vivir con propósito. Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido, explicaba que aquellos que tienen un propósito fuerte pueden resistir cualquier adversidad. Los estoicos hablaban del eudemonismo, la búsqueda de la excelencia personal y el crecimiento constante. El éxito no es un destino, sino un camino. Para recorrerlo necesitas mentalidad, disciplina, control emocional y propósito. Los estoicos lo sabían hace más de 2.000 años y sus enseñanzas siguen siendo clave hoy en día. Ahora te toca a ti, ¿qué principio aplicarás primero? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre estoicismo y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para el éxito. Muchas personas ni siquiera intentan alcanzar sus metas porque temen equivocarse. Sin embargo, los estoicos veían el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Epicteto decía, la verdadera medida de un hombre no es cómo se comporta en los momentos de comodidad, sino en la adversidad. Cada error es una oportunidad para mejorar. Si adoptas esta mentalidad, el fracaso deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Otro factor clave en la psicología del éxito es la capacidad de mantener la concentración en lo que realmente importa. En un mundo lleno de distracciones, muchas personas pierden el enfoque y terminan postergando sus sueños. Los estoicos practicaban la atención plena, manteniéndose enfocados en el presente y en lo que podían controlar. Marco Aurelio aconsejaba,
concéntrate en lo que está bajo tu control y deja ir lo demás. Si aplicas esto en tu vida, evitarás el desgaste mental innecesario y avanzarás con más claridad. La resistencia emocional es una cualidad indispensable para quienes buscan el éxito. No se trata de evitar las emociones negativas, sino de aprender a gestionarlas. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Muchas veces, el fracaso no es por falta de oportunidades, sino por no saber cómo manejar el estrés y la frustración. Los estoicos entrenaban su mente todos los días, preparándose para enfrentar la vida con ecuanimidad y sin dejarse llevar por impulsos momentáneos. Para triunfar en cualquier área, es fundamental desarrollar la capacidad de adaptación. En la vida, los planes no siempre salen como esperamos, pero los estoicos nos enseñan que lo importante es nuestra flexibilidad mental. Epicteto decía, si algo fuera contrario a la naturaleza del universo, no ocurriría. Esto nos recuerda que, en lugar de resistirnos a lo inevitable, debemos aprender a fluir con los cambios y encontrar nuevas formas de alcanzar nuestras metas sin rendirnos. El entorno también influye en tu éxito. Rodéate de personas que te impulsen a ser mejor. Marco Aurelio advertía, tu mente será de la misma calidad que los pensamientos que frecuente. Si pasas tiempo con personas negativas que no tienen aspiraciones, será difícil que mantengas una mentalidad de éxito. Por el contrario, si te rodeas de personas disciplinadas, optimistas y comprometidas con su crecimiento, te sentirás inspirado a seguir su ejemplo. Elige bien a quien permites influir en tu vida. Una herramienta poderosa en la psicología del éxito es el journaling estoico. Escribir tus pensamientos te ayuda a ordenar ideas, analizar tus emociones y establecer objetivos claros. Marco Aurelio practicaba este ejercicio todos los días, reflexionando sobre sus acciones y su progreso personal. Puedes comenzar escribiendo cada noche sobre lo que hiciste bien, lo que puedes mejorar y cómo aplicarás los principios estoicos en tu vida. Con el tiempo, esta práctica fortalecerá tu mentalidad y te hará más consciente de tu crecimiento. Recuerda que el éxito no es una meta estática, sino un proceso de mejora continua. No te obsesiones con compararte con los demás, concéntrate en superarte a ti mismo cada día. Séneca decía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. La verdadera satisfacción viene del crecimiento personal y del esfuerzo constante por convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si aplicas estos principios en tu vida, el éxito será una consecuencia natural de tu desarrollo. Hemos recorrido juntos las claves de la psicología del éxito desde una perspectiva estoica. Has aprendido sobre mentalidad, autodisciplina, control emocional, visualización y mejora continua. Ahora la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para aplicar estos principios en tu vida? Déjamelo en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite motivación. La constancia es un pilar del éxito. Muchos abandonan sus metas porque esperan resultados rápidos y, al no verlos de inmediato, se frustran. Sin embargo, el progreso es acumulativo. Cada esfuerzo cuenta, aunque no sea visible al instante. Los estoicos entendían que el crecimiento es un proceso lento y constante. Epicteto enseñaba que no se debe juzgar un esfuerzo por su recompensa inmediata, sino por la transformación que genera en el carácter. El verdadero éxito es el resultado de la persistencia diaria. Otra clave fundamental es la resiliencia. La vida está llena de imprevistos y momentos difíciles. Algunos ven los obstáculos como señales para rendirse, mientras que otros los usan como oportunidades para crecer. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza a la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada desafío es una lección disfrazada. Si adoptas esta mentalidad, ningún problema podrá detenerte, porque verás cada tropiezo como una oportunidad de mejora. El autocontrol es otra herramienta crucial para el éxito. En un mundo que promueve la gratificación instantánea, dominar los impulsos es una ventaja enorme. Los estoicos practicaban la moderación y el desapego,
aprendiendo a no ser esclavos de sus deseos. Séneca advertía que quien no controla sus emociones se convierte en su prisionero. Enfoca tu energía en lo que realmente aporta valor a tu vida. La disciplina para decir no a lo que te distrae es lo que te permitirá decir sí a lo que realmente importa. La autoimagen que tienes de ti mismo influye en tus resultados. Si constantemente te repites que no eres lo suficientemente bueno, tus acciones reflejarán esa creencia. En cambio, si adoptas la mentalidad de alguien que está en constante mejora, actuarás en consecuencia. Epicteto afirmaba: primero di a ti mismo que serás, y luego haz lo necesario para hacerlo. Define la persona en la que quieres convertirte y empieza a comportarte como tal desde hoy mismo. Otra estrategia poderosa es la práctica de la gratitud. Aunque pueda parecer contradictorio, agradecer lo que ya tienes te ayuda a conseguir más. Marco Aurelio reflexionaba todas las mañanas sobre las bendiciones de estar vivo y poder mejorar. La gratitud cambia tu perspectiva, en lugar de enfocarte en lo que falta, te hace consciente de lo que ya posees, generando una mentalidad de abundancia y permitiéndote avanzar con mayor optimismo y confianza en ti mismo. El miedo al que dirán es un freno poderoso para muchas personas. Nos preocupamos demasiado por la opinión de los demás, olvidando que nunca podremos complacer a todos. Los estoicos tenían claro que la aprobación externa es irrelevante. Epicteto enseñaba que solo somos responsables de nuestras propias acciones, no de cómo los demás las perciben. Vive según tus valores y principios, no según las expectativas ajenas. El éxito llega cuando dejas de buscar validación y empiezas a actuar con autenticidad. La preparación mental es una práctica esencial en el estoicismo. Antes de enfrentar un reto, los estoicos visualizaban tanto el éxito como los posibles obstáculos. Esto los ayudaba a no sorprenderse ante la adversidad y a reaccionar con calma. Marco Aurelio practicaba la premeditatio malorum, anticipando dificultades para fortalecerse ante ellas. Si te preparas mentalmente para los desafíos que pueden surgir, no te tomarán por sorpresa y responderás con mayor control y sabiduría. Finalmente, la clave definitiva del éxito es la acción constante. No basta con leer sobre mentalidad, resiliencia y autodisciplina. Debes aplicar lo aprendido. Epicteto decía: no expliques tu filosofía. Vívela. La teoría sin práctica no sirve de nada. ¿Quieres dominar tu mente y cambiar tu vida? Comienza hoy. Toma una decisión, da el primer paso y mantén la constancia. El éxito no es un golpe de suerte, sino el resultado de hábitos bien cultivados a lo largo del tiempo. El éxito también depende de la capacidad de reinventarse. La vida cambia constantemente, y aquellos que se aferran a viejas formas de pensar terminan estancados. Los estoicos entendían que adaptarse es esencial. Marco Aurelio decía: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Si quieres avanzar, debes estar dispuesto a dejar atrás lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas estrategias. El dominio de la mente requiere paciencia. Muchos abandonan sus objetivos porque esperan resultados inmediatos. Sin embargo, los grandes logros toman tiempo. Epicteto enseñaba que la clave es enfocarse en el proceso y no solo en el resultado. Cada día cuenta, cada acción suma. Si adoptas una mentalidad de mejora continua, verás cómo, con el tiempo, el esfuerzo acumulado se convierte en un éxito sólido y duradero. Por último, recuerda que el éxito no se mide solo en logros materiales, sino en el crecimiento personal. Séneca decía: la verdadera felicidad no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Alcanzar tus metas no significa sacrificar tu paz interior. Encuentra el equilibrio entre la ambición y la serenidad. La clave es aprender a disfrutar del camino, sin obsesionarte con la meta final. Así, el éxito será una consecuencia natural de tu evolución.